da mucho gusto saludarlos, estimados pues televidentes, pudiéramos decirlo. ¿Cómo lo digo, señor productor? ¿Cómo lo saludo? Internautas. Internautas, ya aprendí, ya me corrigió el señor productor. Me dice que les diga a ustedes, señores internautas, que para nosotros es mucho gusto poder platicar con ustedes a distancia y presentarles al doctor Óscar Bernardo Rivera García, de la Universidad Autónoma de Baja California. Es correcto. Un excelente doctor que pues nos apoya aquí en la Universitas, Instituto Superior de Posgrado, en donde los alumnos han ido aprendiendo a identificar muchos aspectos de la ciencia que no son tan fáciles de entender. Y bueno, también les presento al contador Carlos Flores Vázquez, director de la educación de Universitas aquí en este pueblecito. ¿Cómo se llama este pueblecito, productor? ¿Cómo se llama? Plaza Fiesta. ¿Plaza Fiesta? ¿Se llama Centro Cívico? ¿Así se llama? Bueno, total que ya perdimos la idea de cómo está el mundo que nos rodea. Doctor, voy a preguntar, si usted me lo permite, ¿cómo podemos entender el manejo de la heterogeneidad de los documentos que utilizamos pedagógicamente como recursos para la disposición y aprendizaje de los estudiantes? Esto, perdón que lo pregunte, ¿realmente llega a los alumnos o se convierte en un estrés para ambos? En estrés para el docente y en estrés para el estudiante, que a veces dice: oye mamá, oye papá, no hay internet, mira, no me estés molestando, yo tengo mucho trabajo que hacer. No dicen así, ¿verdad que no dicen así? No, el doctor nos va a decir cómo lo dice. No sé en realidad cómo lo dije. Pero lo que sí es un hecho es la pandemia vino a evidenciar un sinfín de elementos críticos en términos generales, en términos de sociedad en general y particularmente en términos de educación básica, profesional, educación de posgrado. Estoy hablando a partir de mi formación como sociólogo, en donde sí es evidente que desde que inicia la pandemia se recrudecen algunos elementos que, si bien ya estaban antes de manera crítica, como es esta relación entre el educando y el educador, la pandemia vino a hacer más crítica esa relación. Y sobre todo porque los estudiantes y profesores que nos vemos en la necesidad de encerrarnos a ejercer la docencia, por principio no tenemos una formación pedagógica formal. Y por si fuera poco, nos cambian el escenario y nos dicen: ahora tu ejercicio pedagógico va a ser encerrado en un espacio que, si te es familiar, bien, pero el ejercicio en sí pedagógico se complejiza muchísimo. Si para el docente es complejo, para los estudiantes y para los papás llega a ser todavía más complejo. De alguna manera los docentes llegaron a asimilar este proceso abrupto de impartir clases, de enseñar, de utilizar las estrategias pedagógicas, las llegaron a adaptar, pero donde existe una brecha infranqueable es en la relación estudiante, papá, docente, sobre todo porque los dos primeros interactúan en un espacio que les es común, que les es familiar, que les es cotidiano, su espacio, su hogar, en donde no existe esta pausa, este distanciamiento natural que teníamos antes, en 8 horas, 6 horas en la escuela y después lo demás. Ahora la interacción fue todavía mucho más dinámica, mucho más concreta, y eso complejiza muchísimas cosas. Y el docente tiene que adaptar las estrategias pedagógicas para que sean no solo para el estudiante, sino para los papás. Y a lo largo de la pandemia hemos notado y hemos escuchado muchas veces que dicen las mamás que por qué se les sigue pagando a los profesores si quien realmente les está enseñando son los papás. ¿De acuerdo? Pero todo eso tiene una base que es con lo que inicié. Anteriormente sí había una crisis en el sistema educativo en cuanto a la relación, cómo se está enseñando a las nuevas generaciones, pero la pandemia vino a agudizar
esa crisis y vino a evidenciar que no estamos como sociedad mexicana preparados para una situación en donde se le tenga que enseñar a alguien o capacitar a alguien para que sea funcional y eficaz el sistema, la forma en la que se les está enseñando. Entonces sí es muy complejo. De entrada, no ningún profesor que yo sepa, sobre todo educación pública, tenía 100% la capacitación para enseñanza a distancia. Estrategias pedagógicas a distancia, a lo mejor los profesores de telesecundaria sí, los profesores que utilizaban este sistema de virtual de enseñanza, sí lo tenían porque es una formación pedagógica compleja, pero el resto de la población docente no tiene esa formación, no tiene esa experiencia, cómo enseñar a distancia. Correcto. Entonces sí es muy complicado. Una pregunta, Sí, señor contador. oye doctor, muy interesante lo que comentas y desde tu óptica de tu formación. Imaginémonos una comunidad que de repente, y la comunidad somos todos, ¿no? Hablando aquí en materia de educación, y que un día de repente nos dicen, pues a partir de este momento no podemos salir, nos tenemos que adaptar todos a esta circunstancia. Y yo reflexiono mucho en esta situación donde cada quien en su hogar tenía un rol. Sí, O sea, exacto. vivimos todos juntos, pero al final del día todos tenemos un rol. ¿Qué quiero decir con esto? Hablando de un horario matutino, ¿no? Se levantan los hijos del nivel educativo que gustes, ¿no? Mientras estén en su hogar, se levanta la mamá jefa de familia o si están los dos padres presentes y cada quien va a hacer su rol que le corresponde, ¿no? Durante una jornada, sea la escuela de 6 horas, 5 horas, los padres o la madre, 8 horas de una jornada laboral, y de repente coinciden todos en un espacio que no es mi materia, pero percibo que hay una invasión del espacio y de la convivencia, y de manera natural en el aula, pues hay una concentración, hay una comunicación estrecha entre el maestro y el alumno, y quizás en esta situación que ocurre, donde es una novedad, quizás agradable para el estudiante, ¿no? Estoy en mi casa, a gusto, ¿no? Me pongo el uniforme, en el caso de básica, de arriba para abajo, y abajo puedo andar en short, en pijamas, ¿no? Sí. O el profesional, ¿por qué no, verdad? Sí. Pero gradualmente, como todo en la vida, esa situación agradable se empieza a transformar, A gastar, sí. a desgastar en algo complejo, y sobre todo esta distracción, porque no es lo mismo que yo esté en el salón de clases poniendo la atención al maestro, ¿no? A que esté sentado y que, pues como quiera que sea, si le pico a la pantalla y no salgo, me puedo parar a tomarme un café, cosa que en el salón no ocurre, sí. o me paro a tomar un vaso con agua, no sé, creo que todos estos distractores, ¿no? Y no estamos hablando de la tecnología, hace un momento fuera del aire comentábamos este tema de la tecnología, de la fibra óptica, que te puede dar más capacidad, de que por más que puedas tener una instalación, está sujeto a las condiciones de tu línea, de tu señal, ¿no? Y además lo que señalabas de que no estaban todos preparados, pues, los de educación a distancia, ¿no? Que ya viene existiendo hace muchos años, pero esta parte, ¿cómo la percibes? Los saldos que seguramente habrá en el espacio que ahorita el estudiante está recibiendo. Digo, el programa de la semana pasada señalaba yo, pues eso lo vamos a saber hasta que regresen todos y que veamos. Digo, pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando estaba uno chamaco, te ibas de vacaciones, regresabas y con trabajos agarrabas el lápiz, ¿no? Es correcto, sí. Y se te dificultaba, ¿no? Y ahora va a ser muy interesante lo que ocurre al regreso con todo este fenómeno tan interesante que a lo mejor no alcanzamos a percibir. Y ya para cerrar mi comentario, que quizás no alcanzas a ver que haya esta oferta o esta ayuda para manejar esas situaciones. Yo le llamo, no sé si el término correcto, de invasión de espacio en tu propio hogar, ¿no? Por Sí, decirlo, sí. O sea, no hay quien te dé esas herramientas para cómo manejar esto. Y súmale aparte el proceso de aprendizaje. Es un tema complejo, ¿no, doctor? Muy complejo. Es evidente, es importante considerar cuánto tiempo llevamos en pandemia. Nominalmente llevamos más de un año, un par de meses, año 3 meses.
todo lo que ha sucedido en cuestión colectiva durante un año, 3 meses, y lo que implica el estar encerrados, entre comillas encerrados, un año, 3 meses, para un individuo, eso tiene una repercusión bien importante en lo individual que se va a reflejar en lo colectivo. Es importantísimo tener en cuenta eso. El otro punto que quiero resaltar es, muchos autores clásicos de la educación establecen que uno de los espacios sociales en donde el estudiante, los seres humanos, llevan a cabo este desarrollo social, en donde comparten normas, en donde se aprenden normas sociales, normas culturales, normas de convivio, es el escenario de la escuela. Entonces, el estudiante, 6 horas, 8 horas, las horas que pasa en la escuela, sociológicamente hablando, las utiliza para interaccionar con el otro, con su otro, con el reconocer al otro o a la otra persona que es diferente, que no forma parte de su familia, sin embargo, interactúa. Y eso, insisto, desde las diferentes teorías clásicas de la sociología, hablan sobre el elemento de la sociabilidad del ser. Un ser es sociable a partir de la forma en la que se interacciona en diferentes espacios. Uno de los espacios más importantes es el espacio escolar. Ahora, un año, 3 meses, sin experimentar esa socialización en este espacio tan simbólico que es la escuela, implica para mí, desde mi punto de vista, 2 cosas. Uno, que es la despersonalización de los estudiantes. Y 2, la invasión del espacio privado. Por lo que en este momento, durante un año, 3 meses, todos hemos invadido el espacio privado de todos, pero todos nuestros cercanos. El primer punto que es bien interesante es la despersonalización del ser, que es algo que yo más o menos lo interpreto de la siguiente forma. Antes, de manera presencial, cuando un estudiante, vamos a pensar en un muchacho de educación básica, cuando un muchacho insultaba a otro de sus compañeros, el profesor lo regañaba y el compañero se sentía ofendido, lloraba. Y el muchacho que lo había ofendido veía la reacción física de su acción. Yo lo insulté, está llorando, y eso, filosóficamente hablando, tiene una transformación interna bien interesante, porque estoy viendo el reflejo de mi acción directa hacia un ser humano, y eso de alguna manera lo sensibiliza. Pero ahora, un año, 3 meses encerrados, un estudiante de educación básica de cualquier nivel puede mentarle la madre al profesor de manera virtual y no siente, o sea, no ve el reflejo físico. Entonces, una posible consecuencia es esa despersonalización. ¿Qué va a pasar ahora cuando regresemos otra vez a aulas? Que el muchacho, después de un año y meses encerrado, es muy posible, es muy probable que a partir de esta despersonalización no tenga la sensibilidad para reconocer los efectos de su acción cuando esté haciendo algo negativo. Es bien interesante. Va a ser muy interesante, lo pongo en el ejemplo, ¿no? Pues de repente estoy en un proceso muy rígido, muy estricto, natural, y de repente traigo cadenas sueltas al regreso, los niveles de autoridad, y va a ser un reto muy interesante para los docentes, para los propios alumnos. Viene un fenómeno muy, muy interesante. Sí, demasiado interesante. Del que poco se habla, en términos de los niveles de autoridad que van a ocurrir, de cómo lo percibe el estudiante, ¿no? Sí, ¿No crees? no hay un manual, un documento, algo que nos diga a los docentes o a los docentes cómo recuperar esa autoridad simbólica que se tenía en el aula. Es decir, cómo yo voy a volver a tener presencia de autoridad frente a un grupo en donde la mayoría está en la adolescencia temprana y que traen toda la hormona al máximo. Lo traen sujeto, ¿no? Lo traen sujeto. Entonces, el docente, ¿cómo va a recuperar esa figura de autoridad? No hay manuales, no hay claro, estrategias pedagógicas. Finalmente, todas las señales que hemos recibido tienen que ver con los protocolos de cómo atender el regreso por la pandemia, ¿no? Que toma temperatura, que pon filtros, que pon comités de sanidad o como se diga, ¿no? Pero poco se habla de este tema del fenómeno social que está ocurriendo después de que estás encajuelado, ¿no? Así es. Un periodo largo de tiempo, ¿no? Sí. O enlatado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, fíjense que esto que ustedes están diciendo es una realidad
porque se habla de muchos problemas que tienen los docentes ahora, de muchas situaciones amargas que tiene la sociedad, y bueno, se escriben documentos y documentos donde dice que estén tranquilos, que les van a subir 2 pesos. Que no le hagan de tos, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, se parece mucho a lo que le dijo Don Quijote a Sancho Panza. Cuando Sancho le dice a Don Quijote, Señor, pero ¿a dónde vamos que estamos camine y camine sin darnos cuenta? Oye, mi estimado Pancho, ¿qué no escuchas ladrar los perros? Si escuchas a los perros ladrar, quiere decir que estamos llegando a donde vamos. La pregunta es, doctor, ¿aquí escuchamos siquiera ladrar a los perros? Sí, se ha evidenciado muchísimos factores educativos en el sistema educativo a partir de la pandemia, muchísimos. Por ejemplo, la relación que tenían los docentes con los estudiantes. Hemos nosotros sido testigos de cómo se ha viralizado, cómo se han viralizado ciertas interacciones entre docentes y profesores. Recuerdo, muy puntualmente recuerdo uno de los primeros casos que fue un profesor en el Nuevo León, en donde el profesor hacía menos al estudiante y lo evidenció frente a todo el grupo. Lamentablemente para el profesor se grabó, se viralizó y esa evidencia fue a nivel planeta. Pero nos está dando un reflejo de cómo eran las relaciones en el aula. Es muy probable, no conozco ni siquiera al profesor, pero es muy probable que esa misma interacción se llevaba a cabo de manera presencial. Que ahora se abre, ¿no? Solo que ahora se abre, sí. Exacto. La es otra, como Big Brother, ¿no? Sí, exacto, es el Big Brother del que hablaba George Orwell. El otro caso que también se viralizó fue de una maestra, me parece que fue en el Bajío, en donde igual trata de ignorantes, casi de estúpidos los trata a los estudiantes. Y se viralizó, pero insisto, desafortunadamente para la maestra se hizo público, se viralizó, pero nos está evidenciando, es decir, se están escuchando ladrar a los perros, porque nos está diciendo que ese tipo de relaciones o interacciones existían dentro del aula de manera presencial. Entonces, ¿para dónde vamos? Necesitamos adecuar las estrategias pedagógicas que limiten ese tipo de interacciones negativas porque no sirven para nada en una formación educativa. Por principio, reconocer la capacidad que cada estudiante tiene, bueno o mala, eso ya dependerá de cada estudiante, ¿no? Pero reconocer ese tipo de elementos y sobre todo ahora que han pasado más de un año encerrados, entre comillas encerrados, en un espacio en donde interactúan con sus familias. Yo pienso que sí se están escuchando ladrar, vamos para algo, no sé para dónde, pero vamos. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que como dice el doctor, hablamos de las consecuencias, pero también seguramente se están desarrollando otras habilidades, ¿no? A la par, ¿no? No, es fabuloso. La pandemia vino a evidenciar muchísimas cosas. Y una de ellas, que es muy positiva, es que vino a evidenciar la capacidad que tienen las herramientas tecnológicas para utilizarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es impresionante la cantidad de estrategias tecnológicas que facilitan, tal vez no sea la palabra, pero que ayudan a la formación, al proceso de enseñanza-aprendizaje desde la docencia y desde los estudiantes. Ahora es necesario capitalizar esas estrategias de manera presencial. ¿Podemos considerar entonces que estamos tratando de acercarnos a la mirada de los halcones, que en pleno vuelo tienen una capacidad para visualizar lo que van a cazar? Sí, totalmente, sí. Estamos aprendiendo al paso, porque nadie nos dijo cómo dar clases de manera virtual. Nadie nos enseñó a utilizar las plataformas del sistema educativo. Fuimos autodidactas en ese sentido todos, me refiero a todos. Padres. ¿No hay sufrimiento en eso por parte del docente, por parte del padre, por parte del alumno en el manejo de estos instrumentos? Sí, sufrimiento porque se trata de un proceso de aprendizaje, como todo proceso de aprendizaje, del que se desconoce la información básica, pues siempre se va a sufrir un poco. Pero ya una vez familiarizándose con el proceso de aprendizaje y con la herramienta, ya resulta a veces hasta mecánicamente que es parte de las estrategias digitales.
se aplican de manera constante y ya lo hace uno mecánicamente. Entonces, pues sí, al principio sí es complicado, y esto lo recuerdo porque tengo un familiar cercano en donde tiene 3 hijos, y los 3 hijos son una bala, los 3 chamacos son una bala, y están en primaria, 2 en primaria y 1 en secundaria. Y recuerdo perfectamente que antes de la pandemia mi familiar agarraba y los llevaba a la escuela y ¡pum!, se dedicaba a sus cosas toda la mañana hasta la tarde. Y en el principio de la pandemia, ella recuerda, y aparte no tenía ningún acercamiento con las tecnologías digitales, nada. Y recuerdo que al principio se reconfiguró todo su ser, todo su proceso cognitivo se reconfiguró, porque se vio obligada no solo a aprender a usar el Google Meet, no solo a organizar videollamadas por WhatsApp, no solo a crear carpetas en el Google Drive para compartírselas al profesor, no solo eso, sino se tuvo que enseñar, tuvo que aprender a cómo guardar documentos en PDF, cómo adjuntar varios documentos en un solo PDF, y eso le costó muchísimo trabajo. Y a mediados, o poquito después de mediados de la pandemia, ya es toda una experta digital. Excelente. Desarrolló habilidades que mencionábamos. Así es. Sí, claro. Hemos abusado de sus conocimientos No, al contrario. y conste que todavía queda como una tonelada por ahí, pero la podemos utilizar en otra ocasión. Sí, con gusto. Sí. Yo encantado. Muy amable, doctor. Gracias por su presencia aquí en La Buena Educación, pero ahora es Universitas, la buena educación. Para usted, estimado público que nos acompaña, que nos escucha y que nos hace el favor de criticarnos todo lo que les sea posible hacer. Muchas gracias.